En este episodio, el primer episodio de Líderes de Carne y Hueso, nos acompaña David. David es David Rodríguez, realmente para los que no le conocen, para mí es David, gerente general de Raíces Real Estate. Y además de ser gerente general de Raíces Real Estate, por sobre todo es un gran amigo. Hace años nos une un vínculo profesional y personal y largas charlas de café. Así que para mí es un honor, una alegría, una felicidad que David esté acá. Así que muchísimas gracias, David, por aceptar esto y por meterte a esto que yo no sé cómo va a salir, pero acá estamos. Algo lindo va a salir. Yo creo que si Seguro. estamos acá y le ponemos la onda que siempre le ponemos, algo espectacular va a salir. Sí o sí, de tu mano no puede ser que salga mal nada. Así que estoy seguro que sí. Gracias. Sí, qué honor, no sabía que era el primero. Ahora me estoy enterando. Qué genial. Sí, el primer Qué invitado. presión también, ¿verdad? No. Es lo que vamos a generar hoy No, en este espacio. cero Ok. presión. Nosotros justamente queríamos hacer algo que sea un espacio en donde la presión se queda a un costado y podamos hablar. Y haciendo un poco de intro, porque poco te conté, no te conté mucho, en alguna que otra reunión te conté, pero lo que siempre pasa cuando trabajo con empresas y empresarios es que terminan las reuniones y después, ¿tenés tiempo para un café? ¿Cuándo podés hablar un ratito? Y ahí salen un montón de conversaciones que no se dan en la reunión de directorio, que no se dan en los momentos en donde están sentados todos los jugadores, ¿verdad? Claro. Y a lo largo de estos años es como que me di cuenta que había tanta necesidad de compartir y de hablar de cosas que muy pocas veces se hablan. El café después del café sería algo El así. café, después del café, así mismo es. Y también creamos este espacio, charlamos mucho con el equipo porque estamos todas muy en contacto con nuestros clientes que son los dueños, directores, líderes de las diferentes empresas. Y un poco lo que salía es esto de que sentíamos que necesitaban que alguien les escuche, ¿verdad? Por un lado. Y después, por otro lado, ya esto es una mirada más personal, veo como una personificación y mucho Hollywood alrededor de lo que nos toca hoy vivir en el mundo corporativo, ¿sí? Se habla de los logros, se habla de los éxitos, se habla de las nuevas empresas que se adquirieron y del crecimiento, pero nadie está hablando del costo de eso para el que lidera, ¿verdad? Y es como que se le pone al líder allá arriba, claro, pensando que sabe todo, que es un todopoderoso, que es casi intocable, que tiene todas las respuestas. Y me parece que está bueno que empecemos a pensar que hay cosas atrás del líder que es un ser humano, ¿verdad? Digamos, lo que no se ve del iceberg. Lo que no se ve, el ¿verdad? iceberg. Lo que está debajo. Lo que está debajo. Y por eso yo quería así preguntarte, si yo googleara y pusiera tu nombre, me van a salir un montón de fotos, premios. Primero, bueno, vas a contar ahora, ¿verdad? Pero primero en una empresa inmobiliaria, después en otra, a lo mejor antes otro tipo de recorrido, pero si yo googleara en el Google de la vida, ¿qué saldría en esa búsqueda que hoy no está en LinkedIn? ¿Quién es el David? Cuando yo googleo en el Google de la vida, ¿qué dice la vida de David fuera de LinkedIn? Fuera de LinkedIn. Yo creo, o sea, a ver, de diferentes dimensiones, ¿verdad? Sí. Yo creería que diría un hombre en busca permanente de su propósito y de su legado durante este tiempo que nos toca estar en este mundo, ¿verdad? Tanto vos como yo compartimos un poco una formación también espiritual, ¿verdad? Entonces, De acuerdo. entendemos un poco que estamos de paso por este mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creería que, digamos, la frase, digamos, el resumen, viste que cuando tenés el nombre y abajo tenés así tipo CEO o gerente general y la formación académica, el mío sería, no sé, un hombre buscando permanentemente su propósito. ¿Y Yo cómo creo- vas con eso? Y hoy me siento mucho más cerca de ese propósito, ¿verdad? Es como que también ese propósito va evolucionando a medida que también uno va evolucionando y va madurando, ¿verdad? Entonces, así como también el concepto de éxito. El concepto de éxito a los 20, 25 años es muy diferente al de los 40, 45 años, Correcto. ¿verdad? Correcto.
Entonces uno empieza a entender un poco más de qué se trata la vida, qué es lo que realmente está a tu alcance, qué no está a tu alcance, tus propias limitaciones, tus sueños. Al momento que uno también empieza a construir una familia, ya no son solo tus sueños. Uno empieza a entender de que también tenés sobre tu responsabilidad los sueños de tu familia, de tus hijos. Entendés que ya no sos solo vos, te entregas también ya por ellos. Entonces, la vida te va llevando por diferentes etapas y ese propósito va mudando, va cambiando. Parte de ese propósito queda y parte de ese propósito se va complementando con las diferentes aristas o capas de la persona, porque vamos construyendo como capas, ¿verdad? Al inicio sos, no sé, digamos, a los 20 era David, egresado de tal colegio, con tal padres y hermanos. Luego vas construyendo una capa, digamos, de tu formación académica, luego otra capa, tu formación profesional, luego ya tu familia. Y bueno, entonces es compleja, digamos, la vida, es complejo entender claramente tu propósito. Y creo que es una respuesta que uno va a seguir buscando. Yo voy a seguir buscando esa respuesta todo el tiempo. Y esa búsqueda de propósito me ayudó a tomar muchas decisiones a veces más difíciles y otras más claras que otras, que en otros momentos. Pero es lo que rige, creo yo, mi día a día. Es como tu brújula. Es mi brújula, el despertarme y sentir que estoy en busca de mi propósito y estoy en el camino correcto. Y cuando me despierto y siento algo adentro, digamos, de que esto no es realmente lo que está alineado a mi propósito, un poco son los momentos donde o donde yo en el pasado por lo menos tuve que tomar ciertas decisiones difíciles, ¿verdad? Me es muy loco esto que estás diciendo, esto está cero guionado, ¿verdad? Y tampoco era la idea, o sea, nunca uno sabe hacia dónde se lleva la respuesta, pero esto hace tanto paralelismo con lo que nosotros hacemos acá, ¿verdad? Que es en búsqueda del propósito de las empresas y convertir después eso en resultados y en un camino, ¿verdad? Y justo hace poco estuve compartiendo con una empresa, en unos talleres de propósito y justamente hablamos de eso y nos cuestionamos, che, pero el propósito ¿se modifica o es el mismo? No, o sea, la esencia de la persona y la esencia de la empresa siempre es la misma. Cómo vos vas viviendo ese propósito puede llegar a cambiar, pero finalmente eso que vos decís, si no te resuena adentro, hay algo que no está en sintonía y eso probablemente no cambie. Lo que sí va cambiando es cómo vos vas llegando, cómo vas respondiendo a ese propósito. Y preguntándote sobre esto, quiero saber ¿cómo fue tu camino para llegar hasta acá? Porque hoy estás en una posición hasta mediática profesionalmente, digamos, siendo gerente general de Raíces Real Estate, que es un referente en el desarrollo del mundo inmobiliario en el país, que hay un antes y un después en un montón de formas de vivir y de productos en el mercado que vinieron de la mano de Raíces y de los hermanos Figueredo, a los que les mando un abrazo y un saludo porque los aprecio mucho y también trabajamos muchos años juntos y me parece que son unos precursores en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, hoy estás en un momento en tu carrera arriba, digamos, en un momento cúspide, digamos, que a lo mejor van a venir muchos más, pero estás en un momento que marca un hito en tu vida. De aquí para atrás, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó David? ¿Cuál fue el primer trabajo ese que de verdad tuviste? O sea, el primer trabajo de verdad donde tuviste que irte a la calle y entender lo que era trabajar. Sí, es muy loco cuando miro hacia atrás y veo todo en los diferentes rubros donde me involucré y cómo arranqué. Bueno, mi primer trabajo fue en un banco. Mira. Que fue mi primera escuela, una gran escuela. El banco, el mundo corporativo y específicamente en el sector bancario es una excelente escuela para un primer trabajo. Porque te permite, al incorporarte en un banco, y más todavía en mi oportunidad, en mi caso, mejor dicho, fue en un banco inglés, ¿verdad? Que ya no estaba en el mercado, es el Lloyds Bank, ¿verdad? No sé si te acordás del Lloyds Bank. Me recuerdo del caballito. El caballito, sí. Me acuerdo. Bueno, entonces fue mi primer trabajo dentro del Lloyds Bank. Tuve la oportunidad de formar un carácter, una disciplina de procesos, de metodología, de
de políticas, de procedimientos, de estructuras jerárquicas, de disciplina, digamos, el horario era el horario, de trabajo en equipo, de reuniones. O sea, la verdad que le reconozco y le agradezco a toda la gente con la que tuve la oportunidad de compartir. Esos primeros años fueron en total 6 años Mucho. que estuve ahí trabajando. Entonces fue como mi primera escuela. Me acompañó a lo largo de toda mi formación como académica, ¿verdad? Yo soy abogado de profesión, pero nunca ejercí la profesión en realidad, ¿verdad? El que no te conoce jamás diría que es abogado de profesión, jamás. Sí, sí, como muchos de los miles Sí. de paraguayos que estudiaron derecho y hoy no están ejerciendo, ¿verdad? La carrera de abogacía o de derecho en nuestro país es una excelente base para muchas otras profesiones también. Hay personas que encontraron su vocación y que hoy se dedican, pero otras personas que hoy hacen otras Otra cosas, cosa. pero es una carrera que te da mucha versatilidad para poder dedicarte después a otros rubros, ¿verdad? Entonces, una vez que yo termino la carrera, de alguna manera tengo claro que no era hacia ahí donde me llamaba un poco la profesión y tomo la decisión de, una vez que termino la carrera, renuncio al banco. En ese momento habíamos entrado en una etapa de transición donde el HSBC había adquirido las operaciones de Lois Bank. Y bueno, en esa transición tuve muchos aprendizajes también muy interesantes de entender un poco muchas veces la crueldad del mundo corporativo, ¿verdad? Eh, y entendí que no era lo que yo quería muchas veces para mi vida terminar mi carrera, o sea, desarrollar toda mi carrera dentro del mundo corporativo. Entonces, ahí arranco una etapa de mi vida como emprendedor. Antes de que empieces con lo emprendedor, te quiero preguntar a qué te referís con la crueldad del mundo. O sea, ¿qué era para vos esa crueldad que no estaba de acuerdo a lo que vos querías vivir? Me pregunté, ya suspiro ya. Entonces, ¿a qué me refiero, verdad? Me tocaba muchas veces almorzar con personas en el horario de almuerzo, ¿verdad? Teníamos un comedor. Y almorzar con muchas personas que estaban hace 15, 20 años en el banco, ¿verdad? Entonces, en el horario de almuerzo, yo escuchaba, ¿verdad? Absorbía como una esponja todo lo que sucedía en esa etapa en el trabajo. Y había mucha gente que vos la sentías desanimada, desmotivada, eh, con ganas de hacer otras cosas, pero con la excusa de no querer regalar su antigüedad, ¿verdad? No se animaban a tomar una decisión de renunciar y empezar, digamos, lo que realmente ellos siempre habían soñado. Y algo que me pasaba en la cabeza era, yo decía, no entendía, ¿verdad? Cómo las personas estaban dispuestas, con la excusa de no regalar su antigüedad, estaban hipotecando su futuro. Claro. Y su presente, porque Y no su estaban presente felices también, tampoco. ¿verdad? Entonces, y ahí es como que entendí que hay una trampa, ¿verdad? Que muchas veces es cuando vos ya entras en una zona de confort, donde es como las garras, digamos, del águila, ¿verdad? Que se empiezan a desgastar, empiezan a perder el filo, ¿verdad? Empezás a olvidarte cómo cazar, ¿verdad? A olvidarte cómo cazar en el sentido de olvidarte cómo generar oportunidades de negocios, Correcto. cómo aprovechar oportunidades en el mercado, cómo salir a generar un emprendimiento, porque, digamos, no nos forman para ser emprendedores, Correcto. ¿verdad? Entonces, ahí donde yo dije, bueno, no me gustaría llegar a una estancia de mi vida donde me sienta atrapado por mi pasado y tener que hipotecar mi futuro. Entonces, Correcto. me refiero a ese sentido Bien, de la bien, crueldad del clarísimo, mundo corporativo en ese clarísimo. sentido, y que uno se va anestesiando. Anestesiando quizás es la palabra, vas anestesiando tus capacidades en muchos sentidos y vas aceptando situaciones coyunturales meramente por la necesidad Mm. económica. Un poco te vendes, un chiquitito, ¿verdad? Algo Así es. así, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil tomar decisiones cuando uno es joven que cuando ya tiene una Es cierto. familia. Es cierto, hoy en día mirando para atrás, ¿verdad? Entiendo mucho más Claro. quizás las situaciones No se de cada juzga. uno, claro que cada uno de repente está pasando, de repente no sabía, yo no tenía información, digamos, de las circunstancias económicas familiares de cada Claro, una de esas personas, claro. etcétera, etcétera, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero bueno, fue un poco lo que me motivó en ese momento de salir a buscar otro camino,
y arrancar, digamos, una etapa como emprendedor. ¿Y cuál fue ese otro camino emprendedor? Y fue muy interesante porque me llevó por muchas historias. Arranqué inicialmente importando implantes dentales. Porque bueno, Bueno, la gente no sé si sabe, pero la familia de David se dedica a toda la odontología. claro, Su mamá es una mi mamá es campeona. odontóloga, mi hermana es odontóloga, mi hermano es odontólogo. O sea, yo era el único Y que vos salí saliste de... abogado, divino. Yo no me imaginaba pasar toda mi vida alrededor de una boca, ¿verdad? Sinceramente. Es una vocación, es preciosa, una Claro, hermosa carrera, no era pero la no tuya. era la mía, ¿verdad? Entonces, pero lo que vi era una oportunidad de negocio. Entonces, comenzamos creando una empresa importadora y empezamos a traer implantes dentales. Entonces, ahí estaba David, recién recibido de abogado y empezando a vender implantes dentales como visitador médico, ¿verdad? Entonces, Wow, fue muy loco en esa etapa, ¿verdad? wow. Porque era empezar mi primer acercamiento a la venta, ¿verdad? Y hoy mirando para atrás, ¿verdad? Fue tu inicio. Claro, hoy mi día a día es vender. Correcto, Como gerente general en Raíces, correcto. o sea, una empresa sumamente agresiva en la comercialización, mi día a día es vender. Entonces, mi primera experiencia como vendedor arrancó vendiendo implantes dentales, visitando consultorios Qué odontológicos, bueno. esperando que me atiendan, tratando de explicar, entender el producto que tenía, lidiando con objeciones, acompañando en el postventa. Me tocó estar de repente asistiendo cirugías, ¿verdad? Ay, Sí, mentira. cirugías quirúrgicas, o sea, procedimientos quirúrgicos. Y bueno, fueron como 4 o 5 años, ¿verdad? Pero me permitió entender, digamos, cómo armar un flujo de caja, cómo contratar vendedores, porque pues me tocó contratar yo Claro. al equipo de venta, cómo hacer un seguimiento a ese equipo de venta, cómo motivar a ese equipo de venta, cómo hacer compras, entender la logística de las importaciones. Me tocó viajar a Israel durante un par de años, ¿verdad? Conocer otros mercados, o sea, esas experiencias. Súper diferente el mercado. Gracias a eso también me involucré en el mundo gremial. En ese entonces la UIP arrancaba una comisión de jóvenes y a través de la UIP también participar de diferentes experiencias, de foros, charlas de emprendedores, de otros empresarios. Y una cosa te va llevando a la otra, Exacto. ¿verdad? Es como que vas abriendo una puerta, entras ahí adentro, te encontrás con un montón de otras oportunidades. Y así, ¿verdad? Tuve oportunidades de ahí de estudiar en Japón, de hacer cursos de innovación. Estuve de vuelta en Israel haciendo cursos de aceleración de startups. Me metí al mundo de las startups. Después de ahí me fui a hacer una maestría, viví un año en Argentina, terminando el MBA. Y a la vuelta creé una empresa de marketing. Ahí me metí a otro rubro totalmente Y diferente. dejaste toda la parte de Y, importadora, o y, eso y armaste y dejaste la funcionando. dejé funcionando y se encargó ya mi hermana. Mi hermana acababa de terminar ya su especialización en implantes, ¿verdad? La que Entonces está era ahora la que está ahora en en Estados Nueva Unidos. York, sí. Y bueno, entonces era muy lógico para ella que ella Claro. pueda continuar operando. Entonces fue como Bien. una escuela que también la ayudó a ella como una escuela también para aprender a gestionar una empresa. Entonces al retorno de la maestría, eh, o sea, entendí que quería explorar otros rubros y en todos esos años me había gustado mucho todo el mundo del marketing, de entender cómo llegar al cliente, de canales, segmentaciones, estrategias. Y para mí era como también, era como lo interesante de ese rubro, fue una agencia de marketing digital, era que arrancaba todo el mundo de las redes sociales cuando eso estamos hablando de 2008, 2009. Y se fue consolidando después en el 2014, 2015 como negocio. Y entonces eso me permitió también acceder a la información de muchas empresas, entender modelos de negocios diferentes, oportunidades diferentes en el mercado. Y fue efectivamente esa oportunidad la que me trajo al mundo de los bienes raíces. O sea, fue Entonces, un camino así, así es. cero lineal. Así es. Muy loco. Por Pero eso decía, todo te va sirviendo, porque si yo voy escuchándote y pienso, bueno, la abogacía le sirvió porque hoy en día
necesita eso para toda la Contratos parte todo el legal, tiempo, sí. contratos, están negociando permanentemente, la parte de clientes es lo que haces todo el tiempo, las ventas, o sea, todo te trajo hasta donde estás hoy, pero falta un camino, una parte antes todavía de llegar al mundo inmobiliario, ese link Así al mundo es. inmobiliario. Cuando surge una oportunidad, digamos, de una empresa que estaba desembarcando en Paraguay, que es una franquicia inmobiliaria, un amigo en común nos presenta a los propietarios, digamos, de la marca. Y yo, digamos, en ese momento, dentro de la agencia ofrecí mis servicios, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, arrancó como un potencial cliente que después nos conectamos muy bien. Ellos necesitaban una pata local aquí para poder desembarcar la marca. Y bueno, me invitan a sumarme al negocio. Y ahí fue un poco mi incursión en el sector inmobiliario hace ya un poco, casi 8 años, ¿verdad? Que estoy en el rubro inmobiliario. Y entonces una cosa fue llevando a Claro. la otra, Y de ahí realmente. ya pasaste Y de ahí pasamos a a Sotheby's y Sotheby's de ahí a y de Raíces ahora, ahí a Raíces. exactamente. Increíble, pero a mí me encanta, porque yo escucho y veo muchos podcasts, me encanta escuchar la historia de vida profesional de la gente y un poco de vuelta, el objetivo de este podcast es mostrar lo que otros no muestran o hablar de las cosas que no hablan, o que no se hablan, pero todo parece hermoso, ¿verdad? Parece un camino así fantástico, ¿verdad? Pero eh, lo que nadie ve es el porcentaje de momentos felices, digamos, y también el porcentaje de situaciones difíciles o cosas que uno pasa o que tiene que sobrellevar para poder seguir avanzando, ¿verdad? Así es. ¿Te acordás de algún momento en el que dijiste, tiro la toalla, no va más, no soy capaz de esto? Un momento que te haya marcado, decir, ¿sabes que esto es un fracaso? No sirvo para esto. Sí, digamos, a lo largo de toda esta historia que te conté, muchísimos momentos como ese, ¿verdad? De hecho, hoy en día ninguna de las dos empresas que te mencioné sigue existiendo, Wow. ¿verdad? Ni la agencia ni la importadora Ujú. de implantes. Eh, Efectivamente, a ver, en el primer emprendimiento, digamos, una vez que yo voy, que delego toda la operación, Imanal la continúa, pero eh, es un mercado en donde la representación que teníamos era de una marca de alto nivel, Ah, y con una importación de un mercado con altos aranceles y con una competencia regional tanto en Argentina como en Brasil de fábricas que entraban con aranceles cero por el Mercosur, ¿verdad? ah, Donde el paciente no identifica la calidad del producto porque confía plenamente en su claro. profesional. Y el profesional, muchas veces, la diferencia entre un producto muy premium y un producto más accesible Mm. versus el margen, versus la practicidad y la alta tasa de éxito, hacía que no tuviera mucha sostenibilidad en el tiempo el negocio, ¿verdad? Y cuando yo también entendí de que no era lo que realmente me apasionaba, ¿verdad? Estar vinculado al sector de la salud en ese entonces, para mí fue una decisión no fácil, digamos, entregar toda la operación y salir a empezar desde cero en otro rubro completamente diferente, ¿verdad? ¿Y cómo te sentiste ahí? Y lógicamente es una frustración porque vos decís tantos años que dedicaste, Mm. tanto know-how, ¿verdad? Yo decía, bueno, me tocaba aprender desde cero. Yo te puedo explicar, qué sé yo, la diferencia entre una prótesis, una Batman, la característica del titanio, el proceso de integración. O sea, tengo un Todo. montón de conocimiento que hoy no lo uso cuando me voy al dentista de repente, eventualmente, ¿verdad? Pero Para no. decirle, esto que está poniendo no está bien. Entonces hay mucho conocimiento que vos, o sea, te frustra decir, bueno, todo esto que fui construyendo, ¿cómo me va a ayudar Mm, todo este tiempo que invertí en esta construcción de esta mm, marca, en esta cartera de clientes? Eh, ¿Verdad? Y bueno, pero mirando hacia atrás después, ¿qué es lo que te queda hoy, mirando ya hoy desde donde estoy? Hay muchísimo de todo eso que tuve que desarrollar, hay mucho que quedó, mm, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a vender un producto que hoy no conoces. Hay mucha gente que dice, ¿cómo mm, voy a vender esto, verdad? mm, A mí me tocó acababa de terminar la carrera de Derecho, tener que vender un producto súper técnico, súper de nicho de salud, otra vez de una especialidad odontológica,
y que todavía era muy nuevo en ese momento en Claro, el mercado. Entonces tenía que, digamos, comerme libros, hablar con profesionales, tratar de entender. Y eso me ayudó a perder el miedo, por ejemplo, hoy de vender cualquier producto. O sea, yo hoy estoy seguro que puedo venderte desde un café hasta, no claro, sé, una plantera, lo que sea, ¿no? claro, claro, Perdí el miedo a eso. claro. Entonces, ¿cuánto vale eso versus el otro conocimiento técnico que quizá Bien, hoy no lo uso? bien, bien. Entonces, el entender también cuándo tenés que soltar, por más que, esto con el diario del lunes, ¿verdad? En ese Claro, momento sentí que es una cagada, que perdiste tu tiempo, que, que no tenés éxito para nada. claro, exactamente, tipo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a probar otra cosa diferente No soy y estable, ¿verdad? cómo voy a generar, en ese momento yo estaba de novio, cómo voy a ofrecerle una estabilidad a mi futura esposa, ¿verdad? Después nació mi primera hija, empiezan los miedos, Mm, porque ¿qué pasa? Cuando vas cuando sos emprendedor, tu primera responsabilidad está con tus colaboradores. Entonces, tu primera responsabilidad está al pagar el salario. exacto, Y después estás vos. exacto, Y después está tu familia, muchas veces, exacto. porque son tus colaboradores los que te ayudan a generar Correcto, esos ingresos, ¿verdad? correcto. Entonces empieza una presión tremenda y la duda permanente de ¿será que voy a ser capaz de todo esto, ¿verdad? No, Me no gusta está esto que fácil. decís porque muchos estuvimos ya ahí en ese momento y algunos han de estar pasando por eso. Em, y hay como esto de ser emprendedor o el emprendedor y el que el emprendedor o lo que se pinta en el mundo es que ser emprendedor es cool, ¿verdad? Claro. Y que tengo mi propio emprendimiento, voy a hacer este proyecto y este otro y ya generé tantas empresas, que es lo que yo le digo, el Hollywood, digamos, de los negocios, del emprendedurismo. Pero, pero realmente el emprendedor que puede convertirse en empresario es ese que logra mantener a flote el barco, ¿verdad? Así es. Y lejos de charlas TED, que, no, que son buenísimas, ¿verdad? Pero lejos de eso es un guerrero que se levanta todos los días para sostener un barco que muchas veces no sabe ni cómo, ¿verdad? Así Entonces, mismo. el real valor del emprender está en eso, ¿verdad? En esa lucha constante y también creo que hay que revalorizar en este mundo en donde hoy en día todo es rápido, todo es, nos sirve de cambio y vale para todo, para amistades, para relaciones personales, para trabajo, eh, el valor del insistir, ¿verdad? Mm. El valor de quedarse en un lugar, el valor de cuando están las cosas mal, seguir empujando, ¿verdad? Creo que hay que revalorizar un poco eso y sobre todo aplaudir esas empresas, las empresas realmente exitosas son esas que a pesar de eso trascendieron en el tiempo, Correcto. ¿verdad? Y lograron ir para adelante y que ese espíritu emprendedor se haya mantenido y se haya podido transmitir a los demás colaboradores, que es lo que decís, ¿verdad? Ahora, en esos momentos en donde capaz que no cobraste el cheque que tenías que cobrar porque no estamos hablando de hoy con otra estructura, que bueno, otros son los miedos, ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Pero cuando tenés que pagar salarios y no cobraste, cuando tenés que pagar el colegio y todavía no llegó, ¿de dónde sacás la fuerza para levantarte? Y vale para hoy también, cuando tenés una decisión difícil, cuando estás en un momento complicado de la organización, cuando toca a lo mejor tener que prescindir de la ayuda de alguien en la empresa o de cortar una unidad de negocio que en donde se tenía un montón de expectativa y se había invertido un montón. Hay veces que uno siente, quiero cerrar los ojos y no despertarme más 3 días y que cuando me despierte esté todo solucionado. ¿De dónde sacas la fuerza para enfrentar ese tipo de cosas que pasan todo el tiempo en este mundo, ya sea de emprendedor o en el mundo corporativo? Yo creo que hay, en mi vida por lo menos hubo dos momentos donde acudí a diferentes fuentes, digamos, ¿verdad? Una te diría, una respuesta mía hubiera sido diferente hace 3 4 años Mm, que a la que tengo hoy, mm, ya con, por diferentes cosas que me fueron pasando, ¿verdad? Pero eh, era como, digamos, 4 años atrás, mi fuerza era el propósito, ¿verdad? Entender, bueno, salir a buscar mi propósito, mi misión, mi legado, de alguna manera era ese sueño, esa visión que tenía,
y de que valía la pena la lucha, y todo lo que me estaba pasando era parte de un aprendizaje, es administrar el fracaso, entender que cada fracaso te acerca al éxito. Entonces era una búsqueda de la lógica detrás del camino del emprendedor, que la tenía muy clara yo, ¿verdad? Entender de que era luchar hasta donde podés, cuando tenés un fracaso, administrar ese fracaso, y al día siguiente todo empieza de vuelta, ¿verdad? El sol sale para todos, todos los días, ¿verdad? Y 4 años atrás es como que tuve la oportunidad de estar mucho más cerca a nivel espiritual de Dios. Entonces hoy mi respuesta es, cuando tengo ese tipo de situaciones, porque todo el tiempo tenemos decisiones y situaciones complejas que tenemos que tomar un camino u otro o soltar algo, hoy en día es entregarle a Dios, entregarle a Él y decirle, bueno, te entrego, no sé qué va a pasar, si está pasando esto es porque vos estás permitiendo, hay algo detrás de esto para mí que tengo que entender, que tengo que aprender, y bueno, de su mano, ¿verdad? Como suelo decir, el Espíritu Santo al volante, ¿verdad? Me encanta eso. Entonces, y te juro que, no sé si va por este lado el podcast, ¿verdad? Pero va para donde sea que tenga que ir. Pero, o sea, yo tengo que compartirte esto porque es lo que hoy me toca vivir, ¿verdad? Bueno. Tratar de entender realmente ese lado espiritual es lo que realmente llena esos espacios de incertidumbre y de miedos que tenemos, ¿verdad? Y es finalmente la fe el último bastión, el último pilar, creo yo, que cuando todo se cae tu cliente, se cae esa propuesta, se cae ese cheque que tenía que venir con fecha de hoy, viene de acá a 30 días, no había firma, y te está apretando, digamos, te están apretando las cuentas, tenés que comprometerte y no sabes qué va a pasar, y de repente, pum, aparece otro cliente que justo necesita exactamente eso, y necesita ya, y vos querés entender cómo sucede esto, ¿verdad? Y Ñande Yara. Ñande Yara. Salió esto porque salió, gente. No es porque el que sí me conoce sabe de esta parte mía, la mayoría no. Pero salen las cosas, esto es providencial. Y yo comparto contigo eso. Yo comparto plenamente contigo. Tampoco se habla de esto mucho y hasta no está tan bien visto hablar de la fe de cada uno, y si bien cada uno respeta, es como que te saca seriedad, o sos blando, o hay que ser más abierto a un montón de cosas. Yo creo que hoy un líder, ¿verdad? Un líder, para realmente poder liderar, vos tenés que tratar de tener súper sólida todas tus patas, digamos, ¿verdad? Como una mesa, ¿verdad? Cuidar mucho tu salud, cuidar lógicamente tu familia, cuidar tu espiritualidad, porque cuando una de esas patas empieza a flaquear, todo empieza a tambalear. Así es. ¿Verdad? Y ahí es donde empezás a meter la pata, tomar malas decisiones, empezás a tener problemas de salud, etc. Entonces, qué sé yo, dormir bien, o sea, cuidar mucho, dormir bien, ejercicio, la alimentación, espiritualidad, seguir construyendo una relación de pareja con tus hijos, tratar de estar más cerca. El gran desafío, eso, tengo mucho miedo que me empieces a preguntar sobre eso, ¿verdad? Iba ahí, pero no te pregunté todavía, podés decirlo. Podés responder sin que te pregunte. Solo ya caí. Vos caíste solo. Sí, el otro día me pasó algo muy loco, ¿verdad? Seguro después me va a ver mi señora este video. Va a ver. Nos fuimos a la reunión de padres en el colegio y la profesora me dice, señor, usted pasa mucho tiempo con su hijo menor. Tengo un hijo de 5 años. Me pasó el corazón ahí, se empezó a romper. Y fue la primera vez que me tocó, digamos, tener esta experiencia. Me dice la profesora, usted debería tener más tiempo con su hijo, más tiempo de calidad, salgan a un deporte juntos, compartan más tiempo, porque él necesita de una figura paterna más presente. ¿Qué hiciste con eso? Imagínate, digamos, o sea, vos tratás de ser el mejor líder para tu equipo, ser el mejor jefe,
ser el mejor gerente, administrar de la mejor manera todos los recursos. Pero cuando en tu casa, ¿verdad? Y tu hijo, digamos, lo más preciado que tenés, ¿verdad? Te hacen ver de que vos no estás haciendo un buen trabajo como papá, ¿verdad? Y justo era el día de San José. Justo el día Justo de el día San de San José. José fue esa... 19 de marzo, ¿verdad? Sí, ahora fue, ahora. Wow. Entonces, de vuelta de Yara me está diciendo algo, ¿verdad? Y, y ahí está donde vos vas equilibrando, ¿verdad? Entonces hay momentos donde te trae tu atención, mira, esta pata se te está moviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y ahí es tratar de poner toda nuestra capacidad como gestores en gestionar la relación de familia. No sé todavía cómo se va a ir dando a lo largo de este año, pero yo creo que ese es el gran desafío permanente que tenemos, Sí, ¿verdad? Es como que está el famoso ejemplo, digamos, de los platos que va girando, es ¿verdad? cierto. Entonces, de repente uno te tambalea y entras y giras, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la vida, ¿verdad? Entonces, vas soltando, vas haciéndole girar para tratar de que todos los platos se sigan manteniendo, digamos, estables. Pero no es fácil todos los días tratar de dar lo mejor en la empresa, pero saber de que quizás te estás perdiendo tiempo valioso de tus hijos o llegas a tu casa con, digamos, súper cargado y de todo lo que fue el día y no tener la paciencia para escuchar de repente a tu esposa o tu esposo que quiere compartir contigo también sus miedos, sus necesidades, 100%. sus problemas. Claro. Y ser consciente que no podés con todo y tenés que muchas veces elegir tus batallas. Bueno, pero ahí también un líder que puede transmitir eso a su equipo tiene la capacidad también de transmitir y de distribuir la responsabilidad para que cada uno en el lugar que le toque pueda hacer que la vida del otro sea un poco más llevadera, en el sentido de hoy me quedo un poco más, hoy tomo esto Sí, que debería ser tuyo, pero yo te doy una mano, porque también un poco el ser un buen líder implica darle la libertad y la autonomía a la gente de que pueda hacer más cosas de las que a lo mejor su puesto requiere, ¿verdad? sí. Entonces, hasta es casi un mutuo servicio, digamos, te dejo ser o hacer más cosas para que vos crezcas y vos a mí me das más tiempo para que yo pueda administrar esto y estar también con mi parte personal, ¿verdad? Y es muy importante todo el tiempo ser muy consciente de que no existe un profesional exitoso con una familia fracasada. Wow, eso Yo creo que eso es muy importante es muy y yo importante. trato de tenerlo muy presente. No vale éxito profesional que justifique un fracaso en tu familia. Y a veces nos perdemos de ese norte. Y ahí es donde entramos en ese gran riesgo, ¿verdad? De que se va anestesiando la relación, se va anestesiando tu vínculo con tus hijos o con tu esposa. eh, y no nos dejamos, nos apasionamos tanto por lo que hacemos, Sí, ¿verdad? Que pareciera que no somos conscientes muchas veces y porque nos encanta, digamos, porque sí, sí, justamente sí, sí. para llegar a cuando vas pasando, digamos, ciertas etapas y entras, digamos, en un flow, por Sí, así decirlo, es como que te vas soltando claro, y hacer lo que más te gusta porque te sale fácil y aparte todo el mundo te reconoce y todo el mundo es feliz, exacto. ¿verdad? Y si descuidas, es muy importante eso también, y acá quizás compartir esto, para mí un ejercicio diario, no digo que lo tengo resuelto, ¿verdad? Pero es todo el tiempo traer a presencia y a conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente importante acá? Bien, ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué bien, estamos construyendo esta carrera? Y mm, en realidad es entender qué es lo más importante, ¿verdad? bien, No perder de vista eso. sí. Y es un ejercicio que solamente se puede hacer si es que trabajamos el interior, ¿verdad? O sea, yo creo que si el interior no está en sintonía con tener esa mirada espiritual y la vista más abierta a simplemente lo que está pasando y el día a día y la cuenta del banco y los problemas y darnos cuenta que somos seres en esta tierra que
venimos con un propósito todos, ¿verdad? Y ser conscientes de eso y tener el oído espiritual, porque es como un entrenamiento finalmente, o sea, así como uno estudia, así como uno se va al gimnasio, también lo espiritual hay que entrenar, ¿verdad? Entonces me parece muy importante esto que dijiste de estar en equilibrio, que es la vida misma, ¿verdad? Sí. Pero no se sabe mucho de esto último, ¿verdad? Y si falla el oído espiritual, todo el resto falla. A lo mejor lo físico puede fallar, pero podés suplir con otras cosas. Pero si tu alma no está en sintonía permanente para poder ir chequeando que estés por el camino correcto o no, o poner el parate cuando tengas que poner ese parate, difícil es que esos recursos aparezcan si es que no se... Si no no sos se consciente. educa y no sos consciente, ¿verdad? Entonces, Y si no tenés también, creo yo, es muy importante buscar siempre también entornos de sostenimiento, de digamos, ¿verdad? O acuerdo, sea, de acompañamiento, de acuerdo. ¿verdad? Porque es solo es muy difícil, Sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí. es muy importante buscar, ya sea grupos de amigos o espacios de formación, o dentro del colegio, o fuera, o gremios, etcétera, donde vos de alguna manera encuentres personas que te ayuden a sostener ese proceso y después es comprometerte y después es una lucha, ¿verdad? Hay semanas que estás más abajo, semanas que Sí, estás más arriba es cierto. y vas lidiando como la vida del cristiano mismo, ¿verdad? Así es. Le metes la pata, te levantás, ¿verdad? Te limpias, pedís perdón y seguís para adelante y sabes que después más adelante te vas a volver a tropezar. Sí. Y la falsa creencia esta de que, porque me encanta, ¿verdad? Que a ver, no, porque para estar bien y entonces uno piensa estar bien y estar equilibrado, la gran mentira. O sea, la vida del que, bueno, del cristiano salió acá, ¿verdad? Pero el que, ponele, el que está en búsqueda de su propósito en la vida, lo que menos tiene es tranquilidad. Mm, Lo que más tiene es retos todo el tiempo. sí. Y todo el tiempo autocuestionamiento. Y todo el tiempo parece que pasan más cosas. O sea, no hay nada de zen en la vida de un cristiano. Y si a un cristiano le toca ser líder, es 2 veces más, porque es luchar con el día a día de las decisiones difíciles en el mundo de los negocios y luchar porque esas decisiones no te saquen de tu eje de ser una buena persona y ser un buen hijo de Dios, ¿verdad? En ese caso. Sí. Entonces es como, es doble la lucha, ¿verdad? Pero creo que vale la pena. O si no, creo Y que... por eso de vuelta traemos el propósito, claro, ¿verdad? claro. Y por eso te decía que el propósito como que va cambiando dependiendo de la etapa en la que estás, ¿verdad? Yo hoy lo que siento es que mi propósito en el rol que me toca ocupar, obviamente están los resultados de la empresa, pero yo creo que además de eso, ¿verdad? Eh, hay un propósito en las vidas que tengo la De acuerdo, oportunidad de impactar. de acuerdo. Porque cada uno de los colaboradores, Raíces tiene hoy más de 300 colaboradores, ¿verdad? Wow, Cada muchísimo. una de esas personas tiene dificultades, tiene problemas económicos, familiares, de salud, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, cada posibilidad que tenés vos de impactar, ya sea con una palabra de ánimo, con una motivación, con una nueva responsabilidad, o solamente diciéndole, digamos, ¿por qué no te tomas esta tarde, ¿verdad? Para resolver esto, quédate tranquila acá o tranquilo, nosotros te vamos a apoyar. Solamente con quizá una Claro, palabra de apoyo, ¿verdad? claro. Entonces yo creo que ese muchas veces es una dimensión del líder también que tenemos que entender, digamos, cuando nos toca estar al frente de un equipo, entender no solamente que tenés que tratar de sacar lo mejor a nivel profesional, sino Totalmente, también tratar de sacar lo mejor de esa persona a nivel personal. totalmente, totalmente. Eso creo que es el extra que uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Desde el momento en cómo hablas, cómo te dirigís, cómo puedes leer a las demás personas, porque el resto todo te está leyendo a vos, ¿verdad? Entonces el rol del líder también es poder hacer esa lectura rápida, Y ¿verdad? usar esa responsabilidad también a tu favor. Por Correcto. ejemplo, a mí me gusta mucho esta mirada al ser consciente, al traer esta conciencia del impacto que tenés en otras personas, es como un apalancamiento para que vos mejores tu motivación aún más, ¿verdad? Bien, O sea, si sabes que tenés que estar mejor, no solo para vos, sino también para otros, correcto. eso te puede ayudar Es también, cierto. ¿verdad? Digamos, que te levantes más temprano para ir a hacer ejercicio temprano, o que agarres el libro que de repente hace rato estás postergando,
o hacer ese curso que de repente ya no sabes a qué hora vas a meter, pero necesitas ser mejor por los demás. Y ahí entramos en un valor muy importante, que está muy vinculado también a la formación cristiana, que es la actitud de servicio, ¿verdad? 100%. La actitud de servicio. 100%. Entonces, al entrar en una perspectiva de soy yo un servidor, no soy el jefe, no soy el número uno, ¿verdad? Yo soy el servidor, digamos, de toda esta gente, cómo yo puedo ayudarles a ellos a conseguir su propósito. Yo creo que ahí vos entras en una dimensión diferente 100%. con cada una de esas personas y empezás a conectarte de una manera diferente y a través del éxito de ellos, digamos, vos también vas subiendo, ¿verdad? Entonces, yo trato siempre, y eso más todavía en los equipos de venta, es muy, muy tangible eso, ¿verdad? Porque en la empresa donde yo me encontraba antes de Raíces, que es una empresa que se dedica a la intermediación inmobiliaria, el éxito de la operación se debía al éxito de ventas de ese equipo. De acuerdo. No el mío. No, yo no era que cerraba las ventas, eran ellos. Entonces, mi rol era todo el tiempo cómo hago que esas personas sean mejores profesionales, mejores vendedores, mejores personas. Perfecto. En todas sus dimensiones, ¿verdad? Sí, y lo que siempre saco, ¿verdad? De todo esto es que si no tenés la formación o el sentir, digamos, cristiano, hasta hace sentido lógico, digamos, de ir por ese camino, ¿verdad? Si no es eso lo que te mueve, por lo menos la lógica te lleva a eso también, ¿verdad? O sea, es doblemente importante chequear siempre, ¿verdad? Para no pensar que no es solamente porque es un mandato, no, es hasta lógico tomar ese camino, ¿verdad? Yo tengo una pregunta y después un ping-pong antes de que vos me hagas la pregunta que me tenés que hacer, porque acá en este espacio la idea es que también el entrevistado sea entrevistador con algo que quiera preguntar. Okay. Entonces, esa está. Pero tengo una pregunta antes. Si tuvieras que pedirle perdón a tu yo que recién empezaba a liderar, ¿por qué sería? Si tuviera que pedirle perdón a mi yo que estaba por empezar. Que estaba empezando a liderar. Algo que... Yo creo que algo que hasta hoy me cuesta mucho y que si lo hubiera trabajado mucho antes creo que me iba a ser más fácil hoy es encarar las preguntas difíciles. Encarar las preguntas difíciles. Porque antes no las encarabas, te ibas de costado. Sí, muchas veces no es fácil encarar una pregunta difícil en un mano a mano, sí, ¿verdad? Con la persona con la que tenés que encarar esa pregunta difícil. Y mi desafío es que muchas veces mi personalidad es una personalidad demasiado mediadora, ¿verdad? Correcto. Entonces muchas veces la mediación no es el camino, sino que es el enfrentamiento. Entonces muchas veces en el pasado tomé decisiones de postergar esos enfrentamientos, solamente con el objetivo de que todo siga tranquilo, digamos, que nadie se moleste, que todo esté buena onda, ¿no? Y yo creo que hoy en día el rol del líder, digamos, el líder es el que tiene que enfrentar las decisiones Bien. Y las preguntas difíciles y las charlas, las conversaciones difíciles. Bien. Entonces me costó mucho a mí desarrollar esa capacidad. Creo que si desde más joven hubiera aprendido a afrontar más esas conversaciones o situaciones complejas, hoy me iba a ser un poco más fácil, ¿verdad? Pero parte del camino, ¿verdad? Parte del camino. Bueno, ahora te voy a hacer un ping-pong rápido. Okay. Y después te dejo con si tenés preguntas, si no, no hace falta. Dale. ¿Tereré o café para una crisis? Café. ¿Un libro que te cambió o una serie para apagar la cabeza? Un libro que me cambió para mí fue un libro que para mí fue el inicio, digamos, de toda esta mirada. Fue un libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y para el mundo emprendedor me ayudó muchísimo un libro de Lean Startup, que es la metodología Lean para emprender, ¿verdad? Me ayudó mucho a entender perder este miedo al fracaso y probar y volver a reaccionar rápidamente. Espectacular. ¿Un lugar en el mundo para desaparecer un fin de semana? Estanzuela. Muy bien.
¿Qué palabra te define mejor? Esta ya me respondiste, ambición o servicio. Servicio. Y si mañana renuncias a todo, ¿a qué te dedicarías? A peñas aleatorias en campamentos en todo el mundo, ¿verdad? Doy fe de que David toca muy bien la guitarra y hacemos grandes peñas. Así sí, es. me encantaría dedicarme a eso y que me Te paguen. veo, vas a tener futuro. Así es. Bueno, David, no sé si tenés alguna pregunta o Sí, no. sí, yo creo que, a ver, a mí o sea, yo conozco un poco también de tu faceta espiritual, ¿verdad? Entonces, como fue este podcast, se fue mucho hacia ahí, Se ¿verdad? fue Sí, mucho hacia ahí sin querer. creo que está bueno también, me gustaría saber hoy, bueno, ¿cómo le tenés presente vos en el día a día a Dios aquí en tu trabajo? Wow, bueno, realmente es todo, o sea, es lo que guía mi vida en todo. Y lo que mucha gente no sabe es que la razón social de esta empresa es DIV corta PRO. DIV corta PRO, que es DIPRO. DIPRO, y es Divina Providencia. Ah, mira. Sí, y la estrella de crafting está inspirada en la estrella de Belén. Sí, porque finalmente el trabajo que nosotros hacemos es servir, es ayudarle a las empresas, guiarle a las empresas a que tomen las mejores decisiones o a sacar lo mejor de ellas, ¿verdad? Así que es todo. O sea, no, existimos y yo particularmente en mi vida el servicio es lo que entendí a lo largo del tiempo que es lo que para lo que estoy llamada a este mundo, en lo que me toque, en el trabajo, como amiga, como hija, como hermana. Todavía no me tocó como esposa y madre, no sé si me tocará, pero independientemente de eso, es lo que Dios está en mi ser, en mis decisiones, aunque muchas veces me olvido, aunque le reto, aunque me enojo, pero igual están todo, desde lo interno hasta lo externo, que muchas veces la gente no sabe, pero están todo. Genial, Así me que, encantó. Desde la razón social. desde la razón social hasta la razón interna. En todo está. Así que, David, yo te agradezco muchísimo este tiempo tuyo, realmente que pasamos. Yo por lo menos me sentí súper cómoda. Me anima a poder seguir haciendo episodio 2, 3, 4, porque descubrir lo que la gente tiene adentro y el humano que está atrás del líder, me parece que es lo que realmente nos vamos a llevar a lo largo de este camino. Y te agradezco por tu apertura, por haber dicho que sí, por darte este tiempo de un momento antes de Semana Santa donde estamos todos como locos, y te deseo el mejor de los éxitos, primero personal, que puedas lograr ser un excelente padre, que creo que sos un excelente marido, un excelente hijo y hermano, y que también eso se vea reflejado en esta nueva posición que Raíces apostó a vos, y que creo que no se equivocaron, y ojalá que estemos juntos en Vistach, en donde somos compañeros mucho tiempo para poder compartir tanto personal como profesionalmente. Así que gracias. Gracias a vos, gracias por este espacio y bueno, que sigamos contagiando a mucha gente más, Así es. a seguir buscando nuestro propósito, ¿verdad? Equilibrando nuestros pilares y bueno, a seguir siempre para adelante. Gracias por la invitación. Gracias, David, gracias.